Voy a decir algo que puede incomodar a muchos, tal y como usted lo está escuchando. Eshu no es Satán. Así tal y como lo escucha. Eshu no es Satán. Y si esto te molesta, quédate, porque quizás lo que te han enseñado no sea del todo verdad. Durante años, generaciones enteras han repetido la misma frase. ¿Cuál frase? Esta que te voy a decir ahora. Eshu es el diablo, Eshu es el demonio, Eshu es el mal. Bendiciones y larga vida. Que la paz de Olodumare habite en Torí y que el éxito acompañe todos tus pasos. No te muevas, que en breve comenzamos. Dime algo y respóndeme con honestidad. ¿Alguna vez investigaste de dónde salió esta idea? ¿Que Eshu es el mal, que es el demonio o que es Satán? ¿O simplemente lo repetiste porque alguien te lo dijo o porque te lo dijeron? Hoy vamos a romper ese mito de que Eshu no es Satán ni el demonio y menos que es el mal. En la tradición de Ifá, Eshu no es el enemigo de Olodumare, Dios Supremo como se conoce. No es el enemigo ni conspira contra Dios tampoco. Eshu es un orisa. Es un principio espiritual y es el guardián del movimiento. Escúchelo bien. Es un guardián del movimiento. Es el mensajero entre los hombres y los orishas. Y es quien lleva nuestras palabras, nuestras plegarias, nuestras oraciones. Y es quien abre y cierra los caminos. Esto es importante que lo entienda. Sin Eshu no hay comunicación espiritual. Sin Eshu no existe el equilibrio. Pero aquí viene lo más interesante y presta atención y escuche bien. Eshu no es cómodo. Exactamente, Eshu no es cómodo. Eshu no es una energía que te acaricia el ego. Eshu no es cómodo ni es una energía que te acaricia tu ego. Presten atención a esto. Eshu confronta, Eshu expone, Eshu pone a prueba tu carácter. Y muchas personas confunden confrontación con maldad. Escuche bien, que alguien te muestre a ti donde tú estás fallando, donde estás errando, no quiere decir que te odia. Significa que te ha enseñado o que te está enseñando. Ahora vamos a hablar bien, pero bien claro. Cuando la religión europea llegó a África, todo lo que no entendían lo clasificaban en dos categorías. Escuchen bien esto. Los colonos europeos, cuando llegaron a África, todos aquellos que no entendían de las culturas o de las prácticas africanas, las clasificaron en dos categorías. O es de Dios o es el diablo. No voy a término medio. O es de Dios o es el diablo. No había un punto medio. Y cuando vieron a Eshu o escucharon de Eshu, o les explicaron o intentaron explicarle qué cosa era Eshu, un orisha que representa el caos necesario, la dualidad, la prueba, la conciencia, lo tradujeron como el diablo. Por eso fue una traducción que fue un error. Esa traducción de Eshu como el diablo fue una traducción errada, fue un error. Fue un error cultural, un error teológico y en muchos casos una estrategia de dominación.
Esto es muy importante que lo escuchen para las personas que siguen, seguidores de IFA Orisa. Una estrategia de dominación. ¿Está entendiendo bien? Estrategia de dominación. Porque cuando tú llamas demonio a la espiritualidad de un pueblo, automáticamente justifica su conversión forzada. Escuche bien, cuando usted le llama demonio a la espiritualidad de un pueblo, automáticamente justifica su conversión forzada. Y eso fue lo que pasó con este pueblo yoruba, donde a Eshu erróneamente lo confundieron con el diablo católico o cristiano, cosa de que no es cierto. Y vamos a comparar la diferencia entre Eshu y Satán. Eso es lo que vamos a hacer ahora. En el cristianismo, Satán es el adversario de Dios. En el cristianismo, Satán es el adversario de Dios. Busca rebelarse, busca destruir y busca condenar. Espero que hasta ahí me sigan. En Ifá, Eshu no es enemigo de Dios en lo absoluto. Es decir, no es enemigo de Olodumare, Dios supremo, de la práctica religiosa yoruba. No compite con el creador, no busca destruir la creación de Olodumare. Eshu ejecuta justicia. Eshu se mueve, es decir, Eshu mueve el destino. Eshu busca justicia y Eshu mueve el destino. ¿De quién? Del ser humano. Si haces el bien, el camino se abre. Si haces el mal, el camino se cierra. Así de sencillo. Haces el bien, el camino se abre. Haces el mal, el camino se cierra. ¿Y quién abre y cierra los caminos? Eshu. Entonces, Eshu, más bien, lo que crea es un equilibrio dinámico entre lo positivo y lo negativo, lo que puede ser correcto o incorrecto. Entonces, Eshu no puede ser el mal, Eshu no puede ser Satán, Eshu no puede ser un demonio, Eshu no compite ni conspira contra la creación de los Olodumare. Al contrario, busca justicia para equilibrar el equilibrio dinámico que debe tener el ser humano para que pueda tener una vida próspera y poder complementar su destino. Ejemplo, imagina que estás en una situación donde caminas hacia una decisión equivocada y Eshu te pone un obstáculo. Tú vas a pensar que Eshu te está atacando. No, pero no, tal vez te esté protegiendo, tal vez te esté avisando. Esa relación que se rompió, esa puerta hacia un nuevo proyecto que se cerró, no fue castigo, no es castigo. Eso fue dirección. Y eso es lo que hace Eshu. Cuando se cierra un proyecto, se rompe una relación, vas desbocado de cabeza hacia una decisión equivocada y se interrumpe y el negocio que deja de ejercer pues no se manifestó, se cayó, la relación que tú querías que perdurara pues se rompió a destiempo. No es que Eshu te esté castigando, no es que Eshu esté conspirando, simplemente es dirección. Eshu está dirigiendo tu camino y eso es lo que hace Eshu. Ahora les voy a exponer un ejemplo basado en un Odu Ifá, Osa Ochura, Osa en la derecha, Otura en la izquierda, donde Ifá nos demuestra mediante un Itán, una historia, esto que acabo de explicar de el Orisa Eshu. Es un Itán que narra la historia de Eshu y el cazador impaciente, que era un cazador que era muy próspero, pero la prosperidad lo volvió extremadamente arrogante. Tanto así que un día decidió internarse
en un bosque donde los ancianos consideraban este lugar inestable por conflicto entre aldeas vecinas que siempre estaban en guerra o en conflicto. Sí, aldeas vecinas que estaban en conflicto y los ancianos consideraban inestable este bosque. El cazador no consultó a Ifá, el cazador no hizo esbo. Antes de salir, su esposa le dijo que esperara, porque los ancianos decían que no era recomendable, no era inteligente entrar al bosque. Él simplemente miró a su esposa y se burló. Cuando inició el camino, su arma se le trabó, sus perros empezaron una pelea entre ellos o entre sí. Perdió el sendero habitual. Escuchó sonidos extraños que lo hicieron retroceder y enojado regresó a su casa, molesto porque no había tenido el éxito, ya que él era un experto cazador y había tenido un momento que no entendía los eventos y los sucesos y viró muy molesto, muy enojado para su casa. Y viró convencido que había sido mala suerte. Días después se enteró o supo que en el bosque había surgido un enfrentamiento violento donde varios cazadores perdieron la vida. Preste bien atención a este titán. Perdieron la vida. En ese momento, el hombre o el cazador decidió consultar a Orunmila. E Ifá reveló que fue Eshu quien trabó el arma, quien hizo que sus perros pelearan entre sí, que perdiera el sentido del camino habitual y que escuchara ciertos sonidos y situaciones extrañas en el bosque. No para castigarlo, sino porque su muerte, decía Ifá, que su muerte no estaba escrita en su destino ese día. Esta parte es importante de la historia porque escuchen bien lo que dice Ifá aquí. Eshu creó una serie de eventos porque la hora final de la muerte del cazador no estaba escrita en su destino en ese día que él fue a cazar. Entonces, Eshu ejecuta el movimiento del destino. Esto es importante que entiendan que Eshu no es el mal, no es el demonio, no es el diablo. Eshu simplemente es el orisha en la cosmovisión yoruba que sabe o entiende cuando no es tu momento o cualquier evento no va acorde a tu destino. La muerte, un matrimonio, un proyecto, un nacimiento, una idea, un negocio, un viaje. Eshu es el único que puede hacer o crear distorsión en ese destino para alinear o buscar dirección de nosotros como seres humanos en el camino correcto, diseñado antes de nacer y escogido ante los Dumares antes de llegar a la tierra. Si una acción humana contradice el camino asignado, escuche bien, Eshu introduce fricción. Exactamente, Eshu introduce fricción y la fricción es medicina preventiva. Escúchelo bien, la fricción es medicina preventiva y Eshu la manifiesta cuando el ser humano contradice el camino asignado o escogido en el cielo ante los Dumares. Entonces, aquel a quien Eshu detiene hoy, le está concediendo el mañana. Escuche bien esto. A quien Eshu detiene hoy, le está concediendo el mañana.
Por eso Echudara no puede ser ni el diablo, no puede ser el demonio, y menos puede ser el mal. Si después de escuchar esto aún crees que Eshu es Satán o el diablo o el demonio o el mal, te invito a que estudies, a que reflexiones en el episodio de hoy, que leas, que investigues más allá del miedo de lo que te han dicho o de lo que has repetido por escucharlo de otras personas que no tienen base ni fundamento en tal expresión. Porque repetir lo que otros dijeron sin cuestionar o sin cuestionarlo es vivir espiritualmente dormido. Aquí, en Ori. Eshu representa el movimiento, el despertar y la conciencia. Y estas tres cosas tienen que ver también con Ori. En el próximo capítulo del Hombre de Ayer vamos a hablar algo mucho más fuerte todavía. Y es quién se benefició de convertir a Eshu en demonio. Y cuando entiendas eso, no vas a ver esta historia de la misma manera, la vas a ver con otros ojos. Eshu no es Satán. Es el equilibrio que muchos temen enfrentar. Eshu es el equilibrio que muchos temen enfrentar. Yo soy Amaury Leiva Valdés, sacerdote de Ifá, Babalawo, y aquí en El Hombre Ayer no entretenemos al hombre, le recordamos quién es. Dicho esto, bendiciones y nos vemos.